Proclamamos hoy en la Iglesia esta palabra de Dios del capítulo 19 al comienzo de San Mateo, donde habla Jesucristo de la indisolubilidad del matrimonio y del gravísimo pecado que es el divorcio, no digamos el volverse a casar. Por eso me temo, lamentablemente no creo que me equivoque mucho, me temo que hoy quizá muchos sacerdotes, si tienen que salir a predicar, ya buscarán la manera de predicar sobre la primera lectura. ¿Hasta qué punto tenemos los sacerdotes, los que tenemos el oficio de pregoneros, como diría San Juan de Ávila, la valentía de decir al hombre y a la mujer de hoy, a los hombres de nuestro tiempo, lo que enseña la palabra de Dios como una buena noticia que les hace libres y les pone en camino de santidad y en camino de salvación? ¿Y cuántos sacerdotes no somos gravísimamente culpables por no predicar al pueblo de Dios cuando sale este Evangelio y cuando no sale este Evangelio? De iluminar las conciencias y las vidas de las ovejas, de las personas confiadas a nuestro cuidado sobre la verdad de la indisolubilidad del matrimonio. ¿Es lícito?, le preguntaron unos fariseos, para ponerlo a prueba, ¿es lícito un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Y él respondió, ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, es lo que dice Jesucristo. En el principio no fue así. Es verdad que se dijo en el Antiguo Testamento, pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo en el caso de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Vamos a ver, ¿qué es lo que no está claro de las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Uno podrá estar en desacuerdo, pero lo que no puede uno es dudar de lo que ha dicho Jesús en el Evangelio. Y es importantísimo volver a las palabras de Jesús porque Él hace referencia al libro del Génesis, que es el plan original de Dios antes de que lo frustrara el pecado del hombre. Dios ha creado al hombre por amor y lo ha llamado al amor. Es nuestra vocación fundamental, es la vocación innata que llevamos en nuestro ADN interior de todo ser humano, porque el hombre y la mujer han sido creadas a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor. Por eso, si Dios ha creado al hombre y a la mujer por amor, los ha llamado también al amor mutuo entre ellos. Y por eso el amor del hombre y la mujer en el matrimonio se convierten en imagen del amor absoluto y del amor indefectible y del amor maravilloso que Dios tiene a cada hombre. Porque Dios ama a cada hombre, nos llama a amarnos unos a otros y llama al hombre y a la mujer a amarse indisolublemente, como una sola carne, algo irrompible en el sacramento del matrimonio. Y este amor que Dios bendice está destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Y los bendijo Dios, recordad las palabras del libro del Génesis, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sometedla. Es importantísimo no perder de vista esta realidad. Pues ¿por qué? Porque la alianza nupcial entre Dios y su pueblo Israel, que estaba preparando la nueva y eterna alianza, mediante la que el Hijo de Dios, encarnándose y dando su vida, se unió en cierta manera con toda la humanidad salvada por él. Recordad las palabras preciosas de Gaudium et Spes. Son una preparación de las bodas del Cordero. Y Jesús, comenzando su vida pública, hace precisamente este signo en el contexto de una boda, para indicar que el amor de Dios es un amor nupcial, es un amor esponsal. Y lo dirá San Pablo, os he querido desposar como una virgen casta con un solo marido que es Jesucristo. Si el amor de Cristo es infinito y es
indisoluble. Es imposible que se separe la cabeza, que es Cristo, del cuerpo, que es la Iglesia, que Cristo es el esposo y la Iglesia es la esposa, y la esposa está representada, es decir, hecha presente en ti y en mí, en cada uno de nosotros. En esa ocasión, la Iglesia ve en las bodas de Canaán como si fuese el comienzo de las nupcias del Cordero, del banquete nupcial, del banquete escatológico, del banquete de la Nueva Jerusalén que ve San Juan, que baja del cielo adornada como una novia. Toda la historia de la salvación, es decir, toda la historia de la creación, es una historia nupcial, de un esposo que en el Antiguo Testamento está representando a Dios, pero que específicamente en el Nuevo Testamento es Jesucristo el Verbo encarnado, que se desposa con toda la humanidad. Y el amor del hombre y la mujer, porque es imagen del amor esponsal de Cristo, es sacramento del amor de Cristo a su Iglesia. Como Cristo amó a su Iglesia, maridos, amen a sus mujeres. Así nos debemos amar en el sacramento del matrimonio. En su predicación Jesús siempre enseñó, y sin ambigüedad, el sentido original del hombre y de la mujer, como el Creador la quiso al comienzo. Incluso cuando se habla aquí en el Evangelio de hoy de la autorización dada por Moisés de repudiar a la propia mujer, era una concesión a la dureza del corazón, pero la unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Dios mismo lo ha establecido. La Iglesia no puede separar algo que Dios ha unido, porque los sacramentos son actos de Cristo, no son actos de la Iglesia. Ella está al servicio de los sacramentos. Los sacramentos están por encima de la Iglesia. La Iglesia está al servicio de estas acciones de Cristo. Por eso bien dice la palabra de Dios, que lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. Esta insistencia, y que no admite ni excepciones, y además es inequívoca, de la indisolubilidad del vínculo matrimonial, pudo causar tal perplejidad, la misma que nos causa a nosotros, y parecer como una exigencia irracional, irrealizable. Y sin embargo Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada, más pesada que la ley de Moisés. Viniendo para restablecer, que es a lo que viene Jesucristo por la redención, el orden inicial de la creación que ha turbado el pecado, da la fuerza, Cristo nos da la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión del reino de Dios. Por eso, siguiendo a Cristo, muriendo a nosotros mismos, renunciando a nosotros mismos, tomando sobre nosotros nuestra cruz, los esposos podrán comprender, podrán aceptar, podrán acoger con alegría el sentido original del matrimonio y vivirlo, claro, con la ayuda de Cristo. Por eso la gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, fuente de toda vida cristiana. Por eso toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la Iglesia. En el mismo bautismo, que es la entrada en el pueblo de Dios, se entra en un misterio nupcial. Ahora, es imposible vivir esta indisolubilidad del matrimonio sin una vida seria de oración, sin una vida seria de sacramentos, sin comprender y sin vivir fructuosamente el misterio de la Eucaristía. Un matrimonio que no va a misa, que no pone a Cristo en la Eucaristía en el centro de su vida, que no se esfuerza en vivir la fe, la esperanza y la caridad. Un matrimonio que no vive una intimidad muy cercana con la Santísima Virgen María, que no vive los demás sacramentos con seriedad y con radicalismo, es imposible. No solo que viva, es que ni siquiera que entienda por qué el matrimonio es indisoluble. Y además están los hijos, que tienen el derecho a la indisolubilidad del matrimonio de sus padres. Por eso es importantísimo decirle a quien está fornicando, que quien está teniendo relaciones con una mujer sin estar casado por el sacramento del matrimonio, está cometiendo un pecado mortal, se está jugando la vida eterna y corre el peligro de irse al infierno.
Y yo, sacerdote, no quiero que pese sobre mi conciencia la condenación de nadie. Y por eso quiero que todo el mundo sepa lo que enseña la Iglesia, porque es la verdad que nos hace libres, es la verdad que nos pone en camino de conversión y de santidad. Pero pobres de nosotros, pobres predicadores, pobres sacerdotes y obispos, pobres evangelizadores, si somos conscientes de que alguien está comulgando, que está teniendo relaciones sexuales con alguien con quien no está casado, pobre del predicador que permite que la oveja se extravíe y que caigamos al abismo. Daremos estrechísimas cuentas a Dios por nuestra cobardía, por nuestra falta de autenticidad. Nada hace más feliz a una persona que ponerla en camino de conversión. Y nada hace más infeliz a una persona que dejarla vivir en pecado mortal. Las relaciones sexuales fuera del sacramento del matrimonio, todas, sin excepción, son pecado mortal. Y en pecado mortal no se puede comulgar. No te acerques a comulgar si estás viviendo en pecado mortal. Arrepiéntete, confiésate, arregla tu situación, arregla tu vida, porque el tiempo se acaba y viene el esposo de quien tu matrimonio es un sacramento y es un signo. Cristo es un esposo desposado con su esposa la Iglesia en este banquete nupcial que se renueva todos los días, a cada instante, en la celebración de la Eucaristía, porque eso es la Eucaristía, el banquete de bodas, el sacrificio incruento de Cristo en la cruz, porque es en la cruz donde Cristo se ha desposado con su Iglesia, de donde han brotado de su costado y de su corazón los sacramentos. Pidamos a la Santísima Virgen María y a San José, que son la Sagrada Familia con Jesús, que intercedan por todas las parejas, por todos los matrimonios, los que sufren, los que tienen dificultades, los que no tienen ni idea de lo que es el sacramento del matrimonio, por la cantidad de matrimonios que se creían que lo podían destruir todo simplemente porque no se sienten a gusto o porque no es lo que se imaginaban o porque no son felices. Nadie tiene derecho a abandonar a su marido o a su mujer porque no es feliz. Nunca, jamás, en los Evangelios, nuestro Señor Jesucristo habla de la felicidad como un derecho. Todos a lo que tenemos obligación, no derecho, obligación es a amar. Amaos es un verbo en imperativo. No dice sed felices. La felicidad no es un derecho en el Evangelio. La felicidad es una consecuencia de nuestra fidelidad a Cristo, de nuestro amor a Él y a los hermanos. Quien ama entiende perfectamente lo que acabo de predicar. Quien cree no tiene la menor dificultad de entender la indisolubilidad del matrimonio. Pero pobres de nosotros los predicadores, si por ser cobardes o por querer recibir el aplauso del mundo, no le decimos a la gente la verdad. El matrimonio es indisoluble y vivir con una persona maritalmente, teniendo relaciones sexuales fuera del sacramento del matrimonio, es vivir en pecado mortal. Que el Señor nos conceda la gracia y la luz de vivir fielmente esta unión esponsal de Cristo por la Iglesia, porque Él la amó y se entregó por ella.